En Hebreos 12, versículo 14, la palabra de Dios lee: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el día de hoy vamos a estar bajo el título Servicio. Y para aquel que necesite refrescar la mente, hemos estado hablando en estas últimas 3 predicaciones de cómo en la Biblia menciona esta palabra en diferentes lugares, pero donde primeramente este término es usado, que es santidad a Jehová, era en la vestimenta de los sacerdotes, que lo tenían en la frente puesto en el gorro que ellos usaban. La palabra correcta no es gorro, es mitra, si mi mente no me falla. Y con eso dicho, veíamos que esas personas tenían un tipo de atuendo para hacer el trabajo que hacían, y esas personas tenían que llevar una santidad para hacer el trabajo que ellos hacían. Y cuando nosotros, eso lo vemos en Éxodo, pero cuando vamos al día de hoy, que es de donde vino esta idea de este mensaje, en muchos diferentes lugares, vemos que en la iglesia, en el altar mayormente, ponemos santidad a Jehová. Y me venía esto a la mente, y estudiando lo que es santidad a Jehová fue que empezó esta miniserie, y decidimos de hacerlo en diferentes predicaciones porque en un solo día no se le hace justicia a lo extenso que es este tema. Y hemos visto, ya como dije en otras ocasiones que hemos predicado de este tema, en las ocasiones anteriores estábamos viendo cómo empezamos a hablar de la santidad de Jehová, pero empezamos por el punto de separación. Y después de la separación hablamos de una dedicación. Y después de esta dedicación, que eso fue en la primera, el primer mensaje, después seguíamos enseñando de la importancia y la necesidad de haber esta separación y esta dedicación en nosotros. Y tiene que existir. Y cuando decía que exista en presente, porque no es que pasó ya y ya pasaste esa etapa de tu vida, sino que tiene que ser siempre presente. Por eso usaba la palabra exista en aquel mensaje. La dedicación en nuestras vidas también tiene que existir. Y nuestras vidas tienen que tener esta separación y dedicación del resto del mundo. La segunda predicación continuamos con las palabras purificación y consagración. Y enseñábamos en ese mensaje que tenemos que ser purificados de toda inmundicia que nos contamine, y que después de eso teníamos que ser consagrados para tal propósito. Voy a tratar en pocas palabras, darle un resumen de esas primeras 2 predicaciones, pero bien cortas. Usted tiene un grupo de bienes y usted está tratando de sacar un poco de esos bienes. La primera cosa que usted tiene que buscar es el mejor de ellos y separarlos. Y cuando usted de todo ese bonche de bienes, todos esos bienes, usted separa algunos para un cierto propósito, usted tiene que decir, esto es para cierto propósito. Ahí está la separación y ahí también está la dedicación. Y después cuando usted ve que estos que usted escogió, aunque son los mejores, los más bonitos, pero como que tienen un poco de sucio, usted va y los limpia. O sea 1, o sea 2, sean 3, usted va y los limpia de tal manera que las impuridades que tenga, el sucio que tenga, usted los saque y quede limpio y puro. Y después que queda separado, después que queda dedicado, usted después va y lo purifica y lo saca a un lado, usted va y lo consagra. En otras palabras, usted dice, esto que ya está separado, limpiado y dedicado va a ser para el uso específicamente de X o Y cosa. Eso se llama la consagración. Pero después que usted hace tal cosa con estos bienes que usted tenía, entonces, ¿qué pasa próximamente?
Y eso nos trae al día de hoy, eso nos trae al último mensaje de esta pequeña serie que se titula Santidad a Jehová. Porque muchos piensan que, como decían los primeros dos mensajes, muchos piensan que la santidad de Jehová es solamente no hacer algo que te dijeron que no hiciera porque te dijeron que estaba mal hecho. Pero el mistake más grande es la misma persona que está siguiendo esa regla o está siguiendo tal cosa. Y no estoy diciendo que no obedezca, que no coja consejo de aquella persona mayor, de aquella persona anciana que sepa más que usted. Lo único que estoy diciendo es que usted tiene que saber por qué está haciendo lo que está haciendo. Y cuando nosotros profundizamos en lo que tenemos que hacer, entonces entendemos a fondo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso es que existen muchas personas que dicen, oh, tú eres de esos. O tú eres de esos pentecostales. Ajá. De esos de la falda larga, del moño parado. Y pegan a describir a ciertas personas por ciertos caracteres físicos, cuando en realidad, cuando vamos y estudiamos la santidad, es como el ejemplo que yo estaba dando ahora mismo. No es solamente dejarte cierta ropa de cierta manera, no es solamente cortarte el pelo de cierta manera o dejarte de cortártelo, no es necesariamente aparecer al frente de un grupo de personas con ciertas características o sin ciertas cosas en la cara puesta cuando hablamos mucho de la mujer. No, que mira, esa mujer toda pintoreada. Entonces cuando uno está pintando, esa es pentecostal. Pero hermano, es mucho más que esto, porque cualquier persona se puede levantar de la cama y no pintarse. Y eso no quiere decir que está en santidad Jehová. O puede ser que no se pinte, puede ser que venga a todos los cultos, que eso vamos a entrar ahorita, pero que en ciertas partes de su vida no haya sido separada o separado. En ciertas partes de su vida parece, y muchos dan a darse cuenta que no han sido dedicados, que no han sido purificados y no han sido menos consagrados al Dios de los dioses. Aleluya. ¿Y de qué vale nosotros vernos de cierta manera cuando nuestras acciones no enseñan quién es Dios en nosotros? Aleluya. Pero no se preocupe, que hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar y a terminar este tema, cerrar este tema con la santidad de Jehová, con la palabra servicio. Sí, porque si usted sabe lo que quiere decir servicio, ¿de qué vale una separación con una dedicación, una purificación con una consagración, cuando lo dejas puesto en una esquina o en una tablilla o en una cajita guardado o en algún lado y no hace nada? No, porque si vamos a pasar todo este trabajo y vamos a hacer todas estas cosas, todo termina con el servicio. Y si no existe este servicio, tenemos que chequearnos a nosotros mismos. Y ahorita vamos a hacer unas preguntas retóricas que te van a hacer sentirte donde tú estás parado. Y te van a enseñar y abrir los ojos. Y vamos a ver dónde nosotros estamos en el día de hoy. Cuando hablamos de servicio, el servicio viene de la palabra servir. Servir, cuando yo lo busco en el diccionario, una de las definiciones o significados es este: estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o lo que dispone. Y escuche bien, estar sujeto a alguien. No sé cuántos me están siguiendo. Por cualquier motivo, sea el motivo que sea, cuando tú estás sujeto a alguien haciendo lo que él quiere, cuando estamos hablando de él, ¿de quién estamos hablando? No estamos hablando de ti, estamos hablando de aquel alguien. Cuando tú estás sujeto a ese alguien y tú estás haciendo lo que ese alguien quiere o dispone, entonces tú puedes decir que tú estás sirviendo. Jehová. No, yo soy un siervo de Dios. Y cuando tú miras su vida, tú dices, pero si tú no te le estás sirviendo a Dios, tú le estás sirviendo al Dios yo. Tú le estás sirviendo a ti mismo.
Porque déjame decirte que tú coges la Biblia y tienes algunas partes que las páginas están hasta pegadas porque nunca las has abierto. Ese es el problema hoy día. Que muchos les sirven a ellos mismos y escogen escrituras específicas que le caen bien y ellos pueden seguir. Pero aquellas que no son o no les gusta, eso no es para mí, eso es para otra gente. Y hay otros que dicen, no, eso fue para otro tiempo. Esos son los que más me caen bien a mí. Los que escogen las escrituras con pinzas. Un poquito de aquí, un poquito de aquí. Lo guardo en mi corazón y así vivo mi vida. ¿Y qué pasó con lo demás? ¿Y qué pasó con lo demás? Porque el que sirve basado en la definición, él está diciendo lo que quiere o lo que dispone al quien está sujeto. Vamos a ver qué dice la Biblia de estos servicios. Porque ustedes saben cómo yo soy. Si no es por la Biblia, aquí no se habla. El servicio espiritual es un gran elemento esencial de la santidad a Jehová. ¿Escucharon bien? Estamos hablando del servicio espiritual. Que si en tu vida no hay un servicio espiritual, te falta un elemento bien grande y esencial para poder llevar tu vida como la Biblia nos manda y poder llegar a lo que dice el título, el tema de hoy, santidad a Jehová. Basado en la definición secular, si estamos sujetos a Dios, entonces hacemos lo que Él, hablando de Dios, quiere o dispone. Mira lo que dice la Biblia sobre este tema. A través de la sangre del pacto, nosotros nos hemos convertido en ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y eso se encuentra en 1 de Pedro capítulo 2. Una parte del versículo 9 y otra parte del versículo 5 para que sepan de dónde salió esto. Y estos dos versículos o parte de estos dos versículos nos están diciendo el propósito para cual nosotros servimos a Dios. Ya que estamos separados, ya que estamos dedicados, ya que estamos purificados y consagrados, ya no somos parte del montón. Ya venimos a hacer algo mucho más diferente. Ya venimos a ser un tipo de persona en los ojos de Dios que no nos podemos comparar a lo que éramos antes. Entonces, continuando en estos dos partes de estos dos versículos, dice que el propósito de esto es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, hermano, que cuando nosotros estamos tratando de seguir esta santidad a Jehová, ya no vivimos para nosotros mismos. Ya lo que hacemos cuando nos levantamos de la cama por la mañana y salimos por la puerta no es lo que era antes. Ya el propósito de nosotros vivir es muy diferente que el que era en el día de ayer. Ya el propósito que tenemos en el día de hoy es diferente que era antes que llegáramos a los pies de Dios. Ahora que somos linaje escogido, real sacerdocio y una nación santa, tenemos que ofrecer los sacrificios a Dios. Sí, esto es parte de nosotros ahora. Pero pastor, ¿y si yo no quiero? Bueno, entonces tienes que nacer de nuevo. Dice otro versículo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso lo encontramos en Romanos 12:1. Entonces estamos viendo aquí que nuestro servicio se compone de dedicarnos como sacrificios vivos en la presencia de Dios. Sacrificio vivo quiere decir una dedicación total. Una dedicación total de la persona para que su vida
honre a Dios. Ahora te pregunto, ¿tu vida está honrando a Dios? Esa es la razón para estar vivo, ¿no? Esa es la razón por la cual Dios, bajo su infinita misericordia, nos tiene aquí hoy día. No, pastor, que yo tengo que hacer ciertas cosas. Sí, hermano, yo trabajo. Yo tengo muchas cosas que hacer también, fuera de este púlpito. Y tengo una familia, y tengo una familia extendida. Y tenemos cosas, tenemos planes, tenemos metas. Pero cuando estamos hablando de la santidad a Jehová, cuando estamos hablando del trabajo que hacemos ahora, porque antes no importaba, pero ahora después que hemos sido separados, dedicados en una purificación y en una consagración a Dios, ahora vivimos para Dios. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, que ahora nosotros vivimos para servirle al Todopoderoso, cuando antes apenas vivíamos aquí, en esta tierra. Pablo dijo en Hechos 27:23, en una forma afirmativa dijo, de quien soy y a quien sirvo. Wow. Y estaba diciendo esto para que la gente supiera que él es de Dios y él sirve a Dios, y que no había duda en su mente para quien él vivía. En el día de hoy, yo espero que tengamos la misma certeza. Una santificación abarca la posesión de parte de Dios y servicio a Dios. Muchos dicen que son de Dios, pero tienen ciertas áreas en su vida que todavía no han rendido a Dios. Wow. Aleluya. Gloria. Hermano, esto es muy importante que lo escuche, porque estamos en este año, y en un año tan y tan moderno, que las personas, hasta diferentes religiones, se han inventado por esto mismo. Me voy a explicar. Voy a sacar 2 minutos o menos para decirles rápidamente. Muchas personas llegan a los pies de Dios y desafortunadamente le predican un evangelio medio aguado. Y le predican y le establecen un evangelio en su mente de tal manera que ellos piensan que, aunque vinieron a los pies de Cristo y son criaturas nuevas, como que todavía siguen siendo la misma persona de antes. Entonces ellos mismos, hasta diferentes religiones, han salido de estas malas enseñanzas, porque ellos piensan que pueden hacer ciertas cosas todavía mientras se llaman cristianos. Y yo espero que para el buen entendido estas palabras sean bastas, ¿no? Porque no vamos a entrar en detalle, no me quiero ir por estas veredas, y tampoco quiero de aquí de frente estar hablando específicamente otras cosas que no se salen del tema. Pero lo que quiero decir es que muchas personas no tienen todavía claramente que cuando la Biblia dice nueva criatura somos, que en realidad somos nuevas criaturas. Ellas dicen son una criatura, y esto lo estábamos hablando el año pasado, que este grupo de personas vienen a Dios, pero como que se traen un bultito de cosas viejas. Y empiezan a caminar, pero con todas estas cosas viejas en el hombro. Y cuando llega el momento difícil, como que tratan de buscar en esa bolsa las cosas que le van a ayudar, las cosas carnales, las cosas de la tierra, las cosas terrenales que ellos piensan que le van a ayudar a tener el éxito. Y cuando tú vienes a ver, esos son los primeros que se revientan, porque están ¿qué? Confiando en sus propias fuerzas, confiando en su vieja vida, confiando en las cosas terrenales para tener un éxito espiritual. Cuando si tú quieres éxito espiritual, tú tienes que vivir de rodillas, porque aquel que está allá arriba es el único que te va a dar la victoria sobre cualquier cosa que se te ponga al frente en el día de hoy, cuando eres nueva criatura. Y como Pablo, tienes que decir: de quien yo soy y a quien yo sirvo es mi Dios. Y cuando confiamos en Dios, es la única manera que vamos a poder tener éxito en Dios. Cuando estaba estudiando para el mensaje de hoy, me estaba dando cuenta que habían otras definiciones para esta palabra servicio. Y empecé a buscar, y ya le dimos la base bíblica. Ahora es que viene el examen de nosotros. Unas preguntas retóricas que usted no tiene que levantar la mano y contestar, pero yo espero que allá
allá donde usted está ahora mismo sentado, donde usted está escuchando este mensaje, usted pueda hacerse un examen interno y usted pueda ver dónde usted está parado. Otra definición es esta: valer, ser de utilidad. Yo no estoy diciendo que aquí nadie vale nada, pero hay muchas personas que así ellos piensan. Y si no lo piensan, ellos mismos pueden saber que no están dando el máximo. Vale la pena hacer un examen individual ahora mismo entre nosotros y preguntarnos a nosotros mismos: ¿soy útil para Dios? ¿Soy útil para mi iglesia? ¿Soy útil para mi hermano? ¿Soy útil para mi barrio? ¿Soy útil para los que están alrededor mío? Estoy siendo la luz encima del almud para alumbrar en estos lugares oscuros a todos los que están alrededor de mí. ¿O estoy siendo una luz casi apagada, escondida abajo de la mesa donde nadie puede verla? Porque la palabra a nosotros nos manda a ser luz. La palabra a nosotros nos manda a ser sal. La palabra a nosotros nos manda a ser un ejemplo al mundo. ¿Y cómo mejor hacer este ejemplo sino con nuestro servicio? ¿Eres útil? ¿Estás siendo valoroso para los que están alrededor? ¿Estás siendo de utilidad? Y estas definiciones a mí me calcaban. Cuando las leía, las estudiaba, yo decía: Dios mío, ¿cuánto me falta? Muchas veces le digo a mi niño al principio, mi niño joven ya, al principio del culto: mira, vete, ayuda a la hermanita que está entrando. Una cosa que siempre mis padres me habían inculcado y una cosa que estoy tratando de inculcarle a mis niños es que siempre que tú puedas servir a los demás, hazlo. Siempre que tú puedas ir, aunque sea abrirle la puerta a alguien, hazlo. Y hermano, yo pensaba cuando me preparaba para este mensaje, tantos viejitos que yo pudiera nombrar en este momento desde mi temprana edad, que a muchos niños no le compraban nada, pero a mí siempre me compraban. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba pendiente, yo siempre estaba dando este servicio. A mí siempre me enseñaron y me inculcaron desde temprana edad a ayudar sin esperar nada en retorno. Y cuando tú menos te lo esperabas, en tu cumpleaños tenías más regalos que los demás. Digo, ¿por qué? Porque cuando tú sirves. Servir, asistir a la mesa, trayendo o repartiendo los alimentos o las bebidas. ¿Cuántos van al restaurante y le encantan que les sirvan? Bueno, ¿cuántos iban? No, porque ya esto es casi raro en el día de hoy. Ya casi todo el mundo tiene que si to go, que si esto, que si lo otro. Ya las mesas casi están cerradas en todos lugares, o estuvieron en cierto punto. Ahora están empezando a abrir, pero no es lo mismo que antes. Pero hay una persona que se le llama el servidor. Y esa persona va y te asiste y te va y te pregunta qué del menú a ti te gustaría comer y qué del menú te gustaría tomar. Y cuando tú pones tu orden, es el trabajo de esta persona, de este servidor, de ir a donde ti, traerte esa comida y traerte tales bebidas. Nosotros hoy no estamos en un restaurante, estamos en la iglesia y continuamos este examen de nosotros mismos y les pregunto: si la mesa es el templo de Dios, ¿qué usted está trayendo a la mesa? Sí, hermano. Sí, porque podemos hablar de esta separación, podemos hablar de una purificación, podemos hablar de todas estas cosas bonitas. Pero ¿de qué vale si no estamos haciendo nada con estas cosas? Todo termina con el servicio. Y el servicio a Dios, el servicio al hermano, el servicio al prójimo, el servicio a la comunidad, todo esto es parte de la misma idea. Cuando nosotros servimos, entonces ¿qué?
ponemos el nombre de Dios por encima de todas las cosas. Y el impío que te vea desde lejos haciéndolo va a decir, ¿cuál es la diferencia de ese fulano de tal? Y lo que tú estás haciendo es teniendo la santidad a Jehová a través del servicio. Escucha bien esto. Existe una diferencia entre 10 años en el Evangelio y 10 años sirviéndole a Dios. Hermano, hay muchas personas que llevan 10, 20, 30, 40 años y cuidado si más en el Evangelio. Pero hay una gran diferencia a aquellos que llevan 10, 20, 30, 40, 50 sirviéndole a Dios. Y la diferencia es que el que está sirviendo está haciendo algo, como estamos hablando del mensaje desde el principio. Pero desafortunadamente hay ciertos grupos pequeños que lo que hacen es solamente, como le decimos, calentando banco. Hay ciertos grupos pequeños que lo que hacen es solamente lo mínimo, solamente se levantan, vienen, hacen lo que tienen que hacer. Aquí a lo mejor puede ser que practiquen dando una ofrenda, diciéndole saludos a los amigos, que alaban, dan palmadas en el corito, pero afuera de eso nada. Eso es problemático. La diferencia es 10 años en el Evangelio o 10 años sirviéndole a Dios. Tengamos cuidado en qué área es la que caemos en el día de hoy. Servir, otra definición, repartir o suministrar algún producto a algún cliente. Muchos trabajamos dándole servicio al cliente de una manera u otra. Nos entrenan para dar un buen servicio al cliente. Y no solamente para darle un buen servicio, sino que tener un éxito y que la compañía también tenga un éxito a través de lo que nosotros hacemos, sea la empresa que sea. Se ve bien y que la empresa también en el proceso se vea bien representada por nosotros. Y esto lo digo por, obviamente, a las personas que trabajan, ¿no? Ahora, la pregunta en este día es esta. Si la iglesia fuera una empresa o una tienda y nosotros fuéramos los empleados, escuche bien, si la iglesia fuera una empresa, una tienda y nosotros fuéramos los empleados, ¿cómo nos iría en nuestra evaluación? Wow. ¿Estamos dando el servicio al cual nos han entrenado a dar? ¿Estamos dando el máximo? ¿Estamos haciendo que la iglesia tenga la mejor imagen al frente de todas las personas que entren? Wow. Y son preguntas, hermanos, que a lo mejor usted las me encuentra un poco raras. A lo mejor no es algo que usted estaba esperando en la predicación del día de domingo. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando yo me estaba preparando, yo sentía esto tan cerca de mi corazón. Porque yo digo que hay una sola forma que la iglesia puede echar para el frente. ¿Y de qué vale que le sigan diciendo santidad a Jehová? Santidad a Jehová. Y no le expliquen los detalles minutos como lo que estamos hablando en el día de hoy. Y yo sé que la iglesia no es necesariamente una tienda. Yo sé que no es una empresa, yo sé que no es una factoría, pero podemos coger aquellos ejemplos carnales, ¿no? Y aplicarlos a estos términos espirituales, mirarnos en ese espejo y decir, ¿cómo yo estoy haciendo? Porque déjame decirte, a mí me gusta hacer bien el trabajo para que al final del día mi jefe o al final del año mi jefe me siente y me diga, buen trabajo. Muchas veces nos enfocamos en las cosas por fuerita. Y se nos olvida, o a lo mejor nunca nos habían enseñado, que para nosotros poder tener esta santidad a Jehová es mucho más importante. Y el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice bien claro, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es sumamente importante, aunque a lo mejor la presentación no sea la que usted pensaba, pero esta es la realidad. Que sin estas cosas y nosotros poder practicar eso como nos dice la palabra, vamos a tener problemas.
En la aplicación y conclusión en el día de hoy, tengo unas cosas escritas que quiero compartir con ustedes. Esta santidad a Jehová es instantánea a la misma vez que es progresiva. Y voy a explicarme. Al llegar a los pies de Dios, instantáneamente somos llamados hijos de Dios y se nos llama santos, porque somos separados del montón. Pablo, cuando escribió su carta, le llamaba santos a los que él le escribía, que eran convertidos. Aunque la carta estaba llena de reprensiones, de jalones de oído, pero como quiera les decía santos. Aunque la carta era para hacer y tocar puntos que estaban mal, malos hábitos, inaceptables en los ojos de Dios, como quiera, aunque estaban haciendo ciertas cosas chuecamente, como quieran, sí, eran llamados santos. Eso pasaba instantáneamente. Ahora, también es progresiva, y me explico. Esa separación inicial es solo el comienzo de Dios en nuestras vidas. Muchos piensan que tenemos que crecer hasta alcanzar la santificación, cuando no es así. Y me explico. Nosotros progresamos en la santificación. Por ejemplo, seguir la santidad, como decía y leímos al principio, Hebreos 12:14. Ese versículo nos está diciendo que la sigamos. ¿Por qué? Porque no es una cosa que tú buscas al principio de tu conversión y se acabó. No, es algo que tenemos que progresivamente seguir. Y también hay otro versículo que dice, y perfeccionar nuestra consagración, limpiándonos de toda inmundicia. 2 Corintios 7:1. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que progresivamente ir limpiándonos de toda inmundicia. En otras palabras, que la inmundicia puede ser que llegue mañana, puede ser que esté ahí un poco, pero es un trabajo progresivo que el cristiano tiene que trabajar en ello. Hemos visto como el tema santidad Jehová es complicado y de la misma vez simple. Cuando nos entregamos totalmente a Dios, Él hace lo difícil y complicado. Y solo resta que de nosotros, obedecer y someternos al mandato, y después encontraremos lo simple que es el resto. A lo mejor en papel suena bien fácil. Y yo digo a lo mejor sarcásticamente. Yo sé que cuando uno se siente en la computadora, escribe todas estas cosas como yo las he hecho, es fácil escribirlas. Y es mucho más fácil decirlas que hacerlas. Pero déjeme darle un poquito de paz mental. Con Dios todo es posible. Lo voy a repetir porque es una receta que vamos a necesitar en el día de hoy, el de mañana y el después y para siempre. Con Dios todas las cosas son posibles. Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para lo que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. No sé si lo captaron, pero aquí nos está diciendo que si nosotros estábamos mal, si nosotros todavía no habíamos hecho esto de santidad, y si nosotros todavía no habíamos puesto esta parte del servicio donde tiene que estar y haciéndola como tenemos que hacerla, hoy es el día. Amén. Levantar las manos caídas, yes, y las rodillas paralizadas, yes, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para lo que cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Eso es lo que nos dice en la palabra de Dios, el consejo para hoy. Vamos a hacer las cosas bien para poder llevar este servicio a Dios a cabo. Que el Señor les bendiga a todos.